Buenos días a todos. Espero que el café haya estado a la altura. Sí, es cierto que tenemos un gran nivel de ponentes y de asistentes. Ahora mismo en esta mesa de transporte, distribución y almacenamiento nos acompañan, voy a ir por orden, voy a ir por la mi derecha, así avanzando, Julio Matesanz, que es director de exploración de Trinity Energy, Mercedes Ballesteros, que es director del Departamento de Energía del CIMAT, José Luis Fernández Briz, que es el consejero delegado y director de Calvera Hidrógeno, y Jesús Gil, que es el director del hidrógeno en Enegas. En el mismo sentido, voy a pasar la palabra a cada uno de ellos para que haga una pequeña presentación de su experiencia y los proyectos que ahora mismo están trabajando en las empresas, ¿no? Y en el centro de investigación, por supuesto. Julio, cuando... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, Julio Matesanz, muchas gracias a la Universidad Politécnica por invitarme a estas jornadas. Yo soy ingeniero de minas, llevo más de 30 años trabajando en el mundo de la energía, he pasado por todo, he trabajado 10 años en el mundo del carbón, luego viví toda la parte del boom del gas natural y ahora pues estamos con el hidrógeno. Desde Trinity Energy Storage nos dedicamos principalmente al almacenamiento de energía en el subsuelo. Operamos actualmente un almacenamiento de gas dentro del sistema gasista, el almacenamiento de marismas, y nuestro principal proyecto de desarrollo es un proyecto de almacenamiento de hidrógeno en subsuelo en la zona del Aljarafe, en Sevilla, a unos 20 kilómetros de Sevilla. Allí estamos desarrollando un proyecto que tiene el mismo nombre del área, se llama Aljarafe. Es un proyecto que esperamos que sea de los primeros proyectos de almacenamiento que haya en España. Es un proyecto de una capacidad intermedia pequeña, de unos 550 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento, en unas areniscas a unos 1000 metros de profundidad. Y para ello llevamos trabajando ya desde hace bastantes años en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Empezamos en el 2018 a mirar lo que se hacía por todo el mundo en relación con el almacenamiento de hidrógeno. En ese momento todavía no existía el boom que existe actualmente. Pero esto nos posibilitó posicionarnos y empezar a investigar. Entonces, en 2021 y 2022 empezamos con 2 proyectos de almacenamiento financiados con el CEDETI, el proyecto Andes y el proyecto UES 365, proyectos que nos han posibilitado demostrar la viabilidad técnica del almacenamiento. Gracias a estos proyectos nos dio la posibilidad de entrar en el mayor proyecto de investigación de almacenamiento de hidrógeno europeo en yacimientos porosos, que es el proyecto EUH2 STARS. Es un proyecto que empezó en 2024, finalizará en 2029, está financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa, tiene 27 millones de presupuesto, 20 millones de subvención y es un proyecto donde se va a hacer una demostración técnica y económica real del almacenamiento de hidrógeno en subsuelo. Es un proyecto que hay empresas de toda Europa, está liderado por una empresa austríaca que se llama RAG, que es la que va a hacer en sus propios yacimientos todas las pruebas de demostración de almacenamiento de hidrógeno. Y luego hay 3 demostradores en Europa, uno en Holanda que lo lleva Shell, otro en Hungría que lo lleva la empresa HGS y otro en España que somos nosotros en el Aljarafe precisamente. Entonces, a partir de este proyecto pues se va a demostrar, digamos, no solamente técnicamente sino también económicamente la opción, la viabilidad del almacenamiento de hidrógeno. Nosotros ahora mismo estamos trabajando principalmente, por un lado, en lo que es la ingeniería básica, tanto instalaciones de superficie como los pozos, el subsuelo, y también estamos desarrollando todas las redes de monitorización ambiental de la infraestructura. Por otro lado, ahora vamos a empezar un nuevo proyecto que estamos pendientes de que salga la resolución definitiva. Ya ha salido la resolución provisional del CEDETI de la convocatoria del programa de ayudas Misiones 2025 y Trinity lidera un proyecto que se llama Guardian EQ, un proyecto con un presupuesto de 7 millones de euros, donde somos líderes, como he dicho, y donde vamos a avanzar en un tema
tangencial, digamos, a lo que es el almacenamiento, como es la parte de seguridad de la infraestructura, seguridad integral, tanto desde el punto de vista físico como todo el punto de vista de información. Se va a ver tema de comunicaciones, se va a ver tema de gestión de datos, se va a ver tema de encriptación de datos, junto con todo el tema de lo que es seguridad física, fugas, etcétera, etcétera. Digamos que con todos estos trabajos nos vemos en la posibilidad de que nuestro almacenamiento pues, sea una realidad a principios de la próxima década. Ese es nuestro objetivo, que en el año 2030-2031 estemos en disposición de estar almacenando hidrógeno en nuestros yacimientos agotados del Aljarafe. Muchas gracias, Julio. Julio ha dejado claro que Trinity apuesta por el almacenamiento geológico de hidrógeno. Mercedes del CIEMAT, ellos investigan en toda la cadena de valor, pero en la parte de distribución y almacenamiento yo creo que la parte fuerte es los líquidos orgánicos, ¿no? Entonces... Sí, bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la Escuela de Minas y a Marcelo la invitación a estar en esta mesa redonda. Pues sí, nosotros desde el CIEMAT, un centro de investigación, nos dedicamos a muchas cosas. Trabajamos, yo dirijo el Departamento de Energía, que bajo su paraguas están todas las actividades que tenemos en energías renovables, y con una actividad ya desde hace muchos años en hidrógeno y en pilas de combustible, y trabajamos pues no en toda la cadena de valor, pero sí en muchos aspectos de la cadena de valor. Trabajamos en materiales, en el desarrollo de materiales funcionales tanto para el electrólisis como para pilas de combustible. Trabajamos también en el desarrollo de electrolizadores en PEM, en AEM, en colaboración, ahora tenemos algunas colaboraciones con H2B2 en el tema de AMEN, en SOEC también, y además creemos que desde CIEMAT tenemos una aportación importante que hacer en SOEC más allá del desarrollo del electrolizador, y es todo eso que tiene que ver con la gestión y la integración de calor para los SOEC, por el conocimiento que tenemos en la plataforma solar de Almería, en el tema de almacenamiento en sales fundidas, etcétera, etcétera. Creemos que es un valor añadido que podemos aportar desde el CIEMAT a todo lo que tiene que ver la integración de calor con los SOEC. Trabajamos también en el desarrollo de pilas de combustible, también poliméricas y de alta temperatura. En transporte y almacenamiento nos hemos fijado en una cosa que todavía no es comercial, no está todavía en desarrollos a nivel de laboratorio y algunos pilotos ya grandes, pero que creemos que puede tener un interés de futuro, que son los líquidos orgánicos. Creemos que el almacenamiento químico de hidrógeno ofrece unas ventajas por todos reconocidas en cuanto al transporte a largo plazo y un transporte seguro. El almacenar en líquidos que a temperaturas y presiones relativamente moderadas, poder trabajar en estas condiciones pues hace que el manejo sea mucho más fácil, mucho más seguro. Los LOC no son tan inflamables como el hidrógeno puro, eso también desde el punto de vista del manejo y de todo lo que tiene que ver con infraestructura tiene ventajas. Otra de las ventajas de almacenar en líquido es que y en el caso de los LOC, es que se pueden utilizar infraestructuras ya existentes de almacenamiento de gas, de oleoductos, y eso es algo importante también. No hay que hacer todas las nuevas inversiones que hay que hacer cuando se transporta en gas. Y bueno, pues creemos que de investigación de futuro tiene muchas ventajas. Luego iremos a las limitaciones y a los inconvenientes, con lo cual hablaremos luego. Y luego decir también que en almacenamiento geológico no desarrollamos tecnología, pero sí, por ejemplo, estamos ahora trabajando con Trinity porque en CIEMAT tenemos capacidades para hacer análisis de riesgos de estos emplazamientos geológicos, y con lo cual pues ahí estamos también. Luego volvemos. Muchas gracias, Mercedes.
A continuación, José Luis, que vosotros en Calmera tenéis una capacidad de infraestructura en toda la cadena del transporte y distribución. Y me gustaría que nos cuentes más detalle todo eso. Sí, muchas gracias, Marcelo. En primer lugar, agradecer a la UPM la invitación. Es un honor y una oportunidad que nos dais estar aquí en esta mesa. Bueno, nuestra empresa es una empresa familiar que fue creada en 1953 y en 1980 empezamos a trabajar para Air Liquid en almacenamientos a alta presión para los tube trailers que se desarrollaban por aquel entonces, y desde entonces hemos desarrollado toda nuestra suite de productos con tecnología absolutamente propia en lo que es el almacenaje, compresión, transporte y dispensación de hidrógeno. Estamos trabajando ahora mismo en el límite de los 1.100 bares, como decía, con tecnología propia. Y también hemos sido, desde el año 2003, miembros fundadores de la Fundación del Hidrógeno de Aragón, de la cual seguimos en su consejo. Tenemos aproximadamente 100 personas en nuestra empresa, de las cuales la mitad son titulados superiores y unos 40 son ingenieros. De esos 40 que son ingenieros, aproximadamente el 70% están haciendo continuamente I+D, porque sin I+D en este negocio del hidrógeno no seríamos absolutamente nada. Gracias a Dios tenemos un consejo, como digo, familiar, que son emprendedores natos, y con ese emprendimiento y con ese I+D que hacemos de manera organizada y desde hace tantos años, pues tenemos una suite de productos que ahora mismo somos prácticamente los únicos que estamos haciendo este tipo de productos, no solo en España, sino en Europa. Puede haber otras 2 empresas y a lo mejor que hagan hidrolineras, pues otras 3 más. Somos un grupo muy, vamos a decir, reducido. De principales proyectos que hemos hecho en el hidrógeno, porque también nos hemos dedicado y nos dedicamos al gas natural y al GLP, de los principales de hidrógeno podemos decir que hemos hecho hasta la fecha alrededor de 700 tube trailers, que como sabéis son los camiones que transportan el hidrógeno, y hemos realizado más o menos unas 35 instalaciones de dispensación entre lo que son hidrolineras y estaciones de carga y descarga de camiones. Por mencionar en tube trailers, pues hemos hecho el tube trailer de mayor capacidad del mundo, que lo hicimos para Shell Hydrogen hace un par de años, con una capacidad de 1,3 toneladas. 1,3 toneladas que hacíamos a 516 bar. Tenemos que decir que hoy, 2 años después, y por todo el tema este que decimos de I+D, estamos haciendo los mismos kilos, 1.300 kilos, 1,3 toneladas a 380 bar. Lo que significa que en el futuro, cuando alcancemos los 516 de manera estándar, pues incrementaremos esos kilos de manera sustancial. Sí tenemos que decir que en 1980 transportábamos 250 kilos a 200 bares, ¿vale? Más o menos eso se mantuvo estable hasta los años 2000, que ya empezamos con 400 kilos, pero seguíamos a 200 bares, y el salto grande lo hemos dado a finales del 2020, donde empezamos ya a funcionar con 300 bares y luego hemos alcanzado 380, etcétera, etcétera. O sea que vamos avanzando. Para nosotros no tiene ningún secreto, hacemos tube trailers de todos los tipos, categorías, ya sean camión batería, ya sean MGCs. Tenemos una suite de productos de 20, 30, 40 pies. Ahora estamos con el multimodal, que es vamos a decir, la última tendencia que nos están pidiendo los clientes, multimodal en cuanto a carretera, en cuanto a ferrocarril, fluvial, muy importante porque se está moviendo mucho multimodal por los ríos de Europa, y marítimo en IMGC. Con respecto a estaciones de repostaje, pues bueno, hemos hecho 2 estaciones de repostaje de la mayor capacidad en Europa, que están instaladas en Polonia,
de 1,6 toneladas día. Las pusimos en marcha hace 2 años, tenemos más de 8.000 dispensados. Hoy en día decimos que una compañía que tiene esa tecnología se mide por el número de repostados que ha hecho, porque es lo que te da el conocimiento, repostados que hemos hecho a 700 bares y a 350, un poquito menos a 700 porque hay menos coches que autobuses, vamos a decir, pero hemos cogido una experiencia que nos ha permitido pasar a la nueva SAE, que ya sabéis que ha incrementado desde los 60 a 120 gramos. Nosotros estamos en 300 gramos, ¿vale? Pero suministramos según la SAE a 120, más que nada por disposiciones económicas de los chiller asociados. Además, ahora mismo estamos trabajando para la mayor hidrogenera que se está construyendo en España, para IBIL. IBIL es una empresa, un consorcio, 50% Repsol, 50% Ente Vasco de la Energía, en Vizcaya, donde la estamos construyendo. La pondremos en marcha este verano, será la más grande y de primer uso comercial, abierta para todo el público en España. Además, mientras se pone en marcha, hemos puesto una hidrolinera portátil alquilada a través de Exolum, que fue nuestro cliente, para darle servicio a esta hidrolinera de Avanto hasta que se ponga en marcha. Y tenemos otra hidrolinera portátil puesta al lado, una gasolinera de Zoilorio, también operada junto con Repsol, al lado de nuestra fábrica en Zaragoza, a 10 kilómetros. De menor capacidad, pero que nos sirvió un montón para aprender, fue la hidrolinera que hicimos para Enagas Scale Gas, en el centro poblacional de Madrid, en Manoteras. Está instalada en una gasolinera de Cepsa, es un ejemplo para todo el mundo que quiera hacer hidrolineras de movilidad, vamos a decir, dentro de las ciudades. Y nos sirvió para aprender un montón. También es una hidrolinera comercial que está dando servicio a una flota de Toyotas Mirai. Otras hidrolineras que hemos hecho, pues el proyecto H2 Train para CAF, para suministrar a trenes. Hemos hecho instalaciones, no hidrolineras completas, pero parte de la instalación de Iberdrola en Castellón, de la MT en Madrid, en el puerto de Valencia, el proyecto de Green Highland también para Enagas, que lo estaba haciendo junto con Acciona y con Cemex, para el Centro Nacional del Hidrógeno en Puerto Llano, para Equans, una compañía que está en Inglaterra, para la Fundación del Hidrógeno de Aragón. Arrancamos una estación de 700 bares a principios de año. Para Exolum acabamos de arrancar otra aquí en Alcalá de Henares para 700 bares hace unas pocas semanas. Y en cuanto a distribución y dispensación, pues sí nos gustaría mencionar 2 proyectos para nosotros emblemáticos. Uno que vamos a poner en marcha ahora en febrero, que está hecho para Saudi Aramco, con 4 estaciones para suministrar flujos de alrededor de 500 kilos hora para carga de tube trailers, y otras prácticamente de la misma capacidad que hicimos para Siemens en Dinamarca. Y ahí estamos, pues haciendo lo que podemos. Que no es poco, efectivamente. Finalmente, Jesús, que por último no menos importante, Jesús, que vosotros sois los líderes en el transporte ahora mismo de gas natural y también de hidrógeno, que sois los que estáis llevando la voz cantante. Detállanos, porfa, todas las cosas que estáis trabajando ahora mismo en los proyectos. Muy bien, nada, buenos días. Nada, lo primero de todo, igualmente muy agradecidos por la invitación y poder compartir esta mañana aquí con vosotros. Bueno, yo soy el director de hidrógeno dentro de lo que es la Dirección General de Transición Energética y llevo más de 30 años en el sector de la energía. Digamos que la historia del hidrógeno en Enagas viene de largo. El primer proyecto en el que estuvo Enagas involucrado, pues hace ya, casi nos tenemos que remontar hace 13 años, en el 2012, donde empezamos a desarrollar unos primeros proyectos en 2 líneas. Uno lo que era la producción y en otro
lo que podía ser a futuro el uso de las infraestructuras para hidrógeno, ¿no? Digamos, con una visión ya muy de largo plazo. La verdad es que desde el 2012 hasta ahora pues hemos visto que todo esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como decimos nosotros ahora, el hidrógeno es ahora y yo creo que ha llegado efectivamente para quedarse, ¿no? Porque es verdad que la gente que lleva trabajando muchos años en hidrógeno pues te cuenta, ¿no?, que esto es como una especie de ola, ¿no?, que va y viene. Yo creo que en estos momentos, yo creo que ya a nivel de Unión Europea se visualiza el hidrógeno como efectivamente un vector de descarbonización esencial y teniendo en cuenta además, digamos que de lo que se trata es de descarbonizar, pues no todo lo que se pretende descarbonizar hay que electrificarlo, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo los grandes consumos termointensivos de muy difícil electrificación necesitan una solución porque evidentemente tienes que desplazar un incumbente como es el gas natural u otros hidrocarburos por una solución que permita de alguna manera seguir avanzando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el hidrógeno ha ido ganando terreno y a nivel de Comisión Europea y a nivel de Unión Europea, bueno, pues en sus estrategias, en su hoja de ruta, en el documento de REPowerEU y en el último report que ha hecho de autopistas energéticas, pues lo que está visualizando efectivamente es esa futura red europea que va a permitir interconectar, digamos, los grandes polos de producción de hidrógeno con la futura demanda y, evidentemente, estar interconectados y buscar, sobre todo, seguridad de suministro. Yo creo que ha habido un antes y un después en dos momentos. Europa ha tenido dos momentos muy significativos. Uno, efectivamente, la pandemia y la resiliencia de los sistemas y otro, la invasión de Rusia en Ucrania, que provocó efectivamente digamos, un cambio de estrategia a nivel europeo buscando digamos, una seguridad de suministro que a partir de un determinado momento se vio que evidentemente dependía muy mucho de suministros externos, ¿no? Y en ese sentido el hidrógeno es o puede llegar a ser una fuente autóctona, digamos, de generación autóctona y que además permitirá efectivamente descarbonizar y generar esa seguridad de suministro. En este contexto, Enagás, como bien has dicho tú, es una compañía que promueve digamos, el desarrollo de la red de infraestructuras de hidrógeno a nivel nacional. Nosotros, de hecho, somos el transportista único de la red de transporte primario de gas natural en España. Además de tener 12.000 kilómetros de tubería y tener todas las conexiones internacionales con Francia, con Portugal y con Marruecos, tenemos 7 plantas de regasificación, más de 21 estaciones de compresión funcionando de gas natural, ¿vale?, y 3 almacenamientos subterráneos, ¿vale? Pero, bueno, a partir de un determinado momento, en este avance, digamos, de desarrollo del contexto energético y en una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues se empieza a visualizar ya la necesidad de incorporar hidrógeno en el sistema, en la matriz energética nacional. Si recordáis todos, había una primera hoja de ruta que hablaba de 4 gigavatios, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que luego finalmente se revisa y, de hecho, esos objetivos iniciales se multiplican por 3. Estamos hablando de que actualmente el objetivo ambicioso que tiene, en este caso, España es de 12 gigavatios en producción. Y para eso, bueno, pues se ha puesto en marcha muchos planes, entre otras cosas, todos los mecanismos PERTE, fundamentalmente para producción. Esta mañana hemos estado oyendo, digamos, ayudas asociadas a la producción y en la medida 4.12 del PNIEC se incorpora la red troncal de infraestructuras de hidrógeno que incorpora todo el corredor, vamos a decirlo así, H2Med, que es uno de los corredores principales, de los 5 corredores, digamos, de hidrógeno que tenía visualizados, en este caso, la Comisión Europea y que, como digo, en el último informe de autopistas energéticas es sobre el que pivota toda la estrategia de interconexión entre países, digamos, de esa red europea que pretende conectar el sur con el norte y que en este caso nosotros somos promotores de una infraestructura de red troncal a nivel nacional de 2.600 kilómetros de tuberías de hidrógeno en alta presión, conjuntamente con 2 interconexiones, una con Portugal, H2Med Celsa, y otra con Francia, H2Med Barmar,
en concreto la que conecta España con Francia, es una infraestructura muy ambiciosa, porque sería la primera conducción en alta presión de hidrógeno que se desarrollaría en el mundo, ¿vale? Eso luego conectaría con un sistema de tuberías en Francia hasta llegar a Alemania, ¿vale? Estamos hablando de un corredor que tendría la capacidad de suplir las necesidades de hidrógeno que tiene, en este caso, España. Es evidente que Enagás, desde el primer momento, siempre ha trabajado en desarrollar infraestructuras que vertebren un país y le dé esa seguridad de suministro, tanto en gas natural como en hidrógeno. Desde septiembre del 2024, por acuerdo de Consejo de Ministros, además fuimos nombrados HTNO, Hydrogen Transmission Network Operator, es decir, el TSO del hidrógeno. Desde entonces llevamos ejerciendo ese tipo de funciones tanto en la organización de futuros gestores de infraestructuras de hidrógeno que está ahora mismo creándose, que es ENO, igual que tenemos en la parte de gas natural y en la parte eléctrica, pues la tendríamos en la parte de hidrógeno. Presentamos también una propuesta de desarrollo de infraestructuras con un horizonte a 10 años vista, que fue presentada también al Ministerio, y bueno, pues fuimos digamos adjudicatarios de los 5 proyectos que forman este corredor H2Med. Pues los 4 proyectos en los que participa Enagás en estos momentos, que sería esa conexión submarina, un almacenamiento subterráneo en la cuenca vasco-cantábrica, esa red de 2.600 kilómetros conjuntamente con la conexión Portugal. Fuimos adjudicatarios en total de 75 millones de euros en ayudas de los fondos CEF, Connecting Europe Facility Energy, para desarrollar todos los estudios para llevar, digamos, esas infraestructuras a la condición de tener todos los permisos y autorizaciones y estar listas para construirlas, ¿vale? En principio, nosotros seguimos con nuestro horizonte de trabajo. Estamos ya en fases avanzadas de ingeniería, de tramitación administrativa. Seguimos trabajando en las interconexiones, digamos, transfronterizas. Y el objetivo que tenemos en estos momentos es que a partir del 2030 este tipo de infraestructuras se puedan ir poniendo en marcha y se puedan ir poniendo en servicio, a medida además de que el sistema de hidrógeno y toda la cadena de valor del hidrógeno vaya progresando. Hay que tener en cuenta que actualmente hay más de 3.000, casi cerca de 4.000 millones de euros puestos en juego en ayudas, tanto PERTE de Valles, PERTES de innovación, pioneros, Innovation Fund, European Hydrogen Bank, bueno, pues del entorno entre la primera y la segunda subasta, conjuntamente con todas estas ayudas, estamos hablando de casi 4.000 millones de euros puestos en juego para 4,5 gigas, que es lo que hay actualmente puesto en juego en la parte de producción, ¿no? Es verdad, y han estado describiendo esta mañana, que hay proyectos que se están cayendo de los mecanismos de ayuda, ¿no? Y probablemente haya que hacer una reflexión en ver qué tipos de mecanismos de ayuda y cómo se montan esos mecanismos de ayuda y si son realmente mecanismos de ayuda que realmente ayuden a los proyectos, sobre todo en los proyectos en sus fases tempranas, ¿no? Este es un mercado que evidentemente hay que hacerlo crecer. Pero bueno, yo siempre digo que cuando se habla del mercado del hidrógeno parece como que es que no lo tenemos que inventar todo desde cero, y la realidad es que no es así. José Luis nos ha estado describiendo ya muchos proyectos que están en marcha, pero es que la realidad es que en España se consumen entre 500 y 600.000 toneladas al año de hidrógeno, ¿vale? Que hay que desplazar ese hidrógeno gris por un hidrógeno más competitivo, ¿no? Y está toda la normativa europea asociada a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que en principio los mimbres están, los mecanismos están, y las infraestructuras que lo que tratan es de vertebrar y de dinamizar ese mercado es en lo que estamos trabajando nosotros. Yo creo que con lo que acabáis de hablar los 4 nos da bastante seguridad de que en el momento en que se produzca hidrógeno puede llegar al uso. Con lo que yo creo que probablemente lo que sí me gustaría que me vaya respondiendo, ahora vamos a ir en sentido inverso que acabas de hablar, Jesús, el estado de la normativa y la regulación para poder trabajar con hidrógeno ahora mismo, ya sea en España y en Europa. ¿Cómo visualizas tú ahora mismo? Bueno, por no enrollarme mucho, porque en el tema de la regulación y la normativa no tendríamos, tendríamos para 3 días estar aquí hablando y no pararíamos. Y además yo siempre digo que nunca llueve a gusto de todo el mundo, ¿vale? O sea, es verdad que la normativa y la legislación pues va avanzando al ritmo que va avanzando,
Pero yo también os digo que si yo retrotrayera, y los que llevamos ya unos cuantos años trabajando en todo esto, miramos atrás y lo que era antes un camino por el desierto, que no había normativa ni regulación de ningún tipo, y hoy en día de lo que estamos reclamando es que esa normativa y esa regulación siga avanzando y siga cerrando todas aquellas cuestiones que no están cerradas, pues hombre, yo creo que hay un salto cualitativo muy grande y probablemente desde el año 2018, 2017, 2018 en adelante, yo creo que es cuando se ha empezado realmente a tomar conciencia de que esto de la cadena de valor del hidrógeno y toda la legislación y toda la normativa, no solo industrial, sino normativa en todos los sentidos, ¿vale? Porque es verdad que todo lo que sería estandarización y normativa industrial, el hidrógeno está ahí, ¿eh? El hidrógeno lleva utilizándose en refinería desde que usamos las gasolinas y los gasóleos, ¿vale? Con lo cual es evidente que desde el punto de vista industrial había ya mucho conocimiento avanzado, ¿no? Pero toda esta legislación, porque el cambio de paradigma viene de que pasa a ser un insumo a ser un vector energético. Y ahí es donde cambia la diferencia. No es lo mismo utilizar un subproducto para un producto final a realmente sustituir, digamos, una molécula como puede ser el gas natural o el electrón por un sustitutivo como puede ser el hidrógeno. Dicho esto, en la parte que a nosotros nos toca, nosotros sí que hemos visto unos avances significativos a nivel legislativo. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Hay unos actos delegados, ¿vale? Ahora se está mirando a nivel europeo, como estaba diciendo yo antes, con el Banco Europeo del Hidrógeno, si esos actos delegados realmente cubren las necesidades y realmente son lo que necesita un sector que está avanzando, pero existen, ¿vale? Actualmente tenemos una transposición de la Red 3, ¿vale? Red 2, Red 1, Red 3. Se está avanzando en la regulación asociada a unos objetivos y a unas obligaciones en ciertos sectores, como puede ser el sector de la aviación, por ejemplo, ¿vale? En usos, digamos, de este hidrógeno o de sus derivados. Para el sector marítimo, lógicamente, también se ve como un mecanismo de descarbonización, esa regulación que tiene que llegar también para descarbonizar ese tipo de sectores tan, digamos, intensivos en energía y por contra de grandes emisiones. Evidentemente, a día de hoy no se ha dado el salto a poner esquemas de obligaciones al mundo de la industria. Bastante la industria tiene con ir trampeando y saliendo adelante como para que encima, a lo mejor en estos momentos, por incorporar, digamos, ciertos vectores energéticos de una manera muy directa al mundo de la industria, te puedas ver muy lastrado en la propia competitividad. Antes, sin ir más lejos, se estaba hablando de que fabricar electrolizadores chinos, a ver quién es el que puede competir con un precio de un electrolizador chino. Pero claro, es evidente que si un fabricante de un electrolizador chino no atiende a emisiones, no atiende a una serie de cuestiones que se exigen aquí en Europa, pues es evidente que si tú encima a esa industria que ya tiene que competir en un mercado totalmente globalizado, si encima le pones cada vez más cortapisas desde un punto de vista normativo y regulatorio, pues te puedes acabar cargando esa industria, ¿no? Yo creo que en ese sentido los pasos que va dando Europa, también los contratos por diferencia, digamos, los contratos en CO2, el CBAM, que va a haber entre países y aranceles en ese sentido también va a ayudar precisamente a ir poniendo un poco de orden en todas estas cuestiones para que al final efectivamente no se acabe comiendo el mercado señores que en un momento dado a lo mejor no tienen esos objetivos tan marcados como aquí a nivel europeo. Y nosotros fundamentalmente también estamos a la espera de la transposición de la directiva del paquete de gas natural y gases descarbonizados. Para nosotros es esencial porque eso tiene que de alguna manera ser el punto de partida para todo lo que va a ser a futuro la planificación, una planificación digamos, integrada del sistema de gas natural con el sistema de hidrógeno y con el sistema eléctrico, ¿vale? Entonces, para nosotros es fundamental. Eso esperamos que haya, digamos, un primer borrador al menos a mitad del año que viene, porque de hecho el reglamento y la directiva se aprobaron en 2024 y los Estados miembros tienen 2 años para transponerlos, ¿vale? Lo que es verdad es que esta directiva tiene carácter de ley orgánica y la situación que hay actualmente para aprobar leyes es bastante complicada y compleja, pero por lo menos debería haber un primer borrador a consulta pública para que eso ayude, ¿no? Y eso también gatillará el desarrollo de un mecanismo a futuro de acceso y conexión y tarifas al sistema de hidrógeno que, bueno, veremos, ¿no? Pero que muy probablemente tendrá, digamos, muchas similitudes con el de gas natural. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que nos ha aclarado bastante.
José Luis, relacionado con tu sector, en la parte de compresión y almacenamiento de superficie, la normativa y la regulación, ¿es fácil ahora mismo de transponer, o si hay normativa europea que se transponga en España, o bueno, puedes aclararnos en general de... Sí, bueno, aquí tengo buenas noticias, y es que, como decía antes, llevamos un montón de años en esto y no tenemos, básicamente con la legislación y normativa que tenemos actualmente hoy en día, no tenemos ningún problema para poder fabricar ninguno de nuestros equipos, que recuerdo que son todos los que salen después del electrolizador, absolutamente toda la infraestructura hasta que se dispensa. Ahí no encontramos ninguna pega. Para transporte por carretera todo lo diseñamos con el reglamento de mercancías peligrosas, con el ADR y con la directiva de equipos a presión, y aplicando estas directivas hemos logrado incrementar la presión, hemos logrado incrementar los kilos transportados sin absolutamente ningún problema. Ahora que estamos con el transporte intermodal, tampoco hemos encontrado mayores problemas, si acaso alguna consulta que tienes que hacer dentro de lo que es un negocio normal, sin más. En cuanto a los almacenamientos, vamos a decir estáticos, pues se manejan por el PED, por el Reglamento de Aparatos a Presión, y por el APQ, normas de todos conocidos. Tampoco encontramos ningún problema. Las hidrolineras por la ISO 19880, que nos la conocemos todos los que nos dedicamos a esto, básicamente de memoria, por el Reglamento de Distribución de Combustibles Gaseosos, que la misma semana pasada estuvimos haciendo alegaciones a través de todas las asociaciones, pues tipo SAIN, tipo Equinor, tipo tal, pues para adecuar un poco las distancias que se estaban citando y tal. Lógicamente, el hidrógeno como vector energético es algo para empleo masivo relativamente nuevo, y la tecnología está creciendo más rápido de lo que es la reglamentación, y sucede que tenemos nuevas tecnologías sin tener reglamentación existente y tirando de la reglamentación que hay para tal. Siempre existe la necesidad, el buen uso de hacer análisis de riesgos. En el tema del análisis de riesgos sí encontramos de vez en cuando, porque cada maestrillo tiene su librillo, y como vamos a decir que no hay jurisprudencia al resto, sí podemos encontrar alguna dificultad cuando viene pues determinadas empresas o tal, cómo interpretan las normas y cuál es el resultado de ese análisis de riesgos. Pero al final siempre hemos encontrado solución a todo. Por lo tanto, como resumen, en lo que es la fabricación de equipos dentro de nuestra área no tenemos ningún problema, y que las cosas que vamos necesitando se van solucionando, o bien existe normativa nueva y comités nuevos que regulan esto y que nos permiten seguir adelante sin ningún tipo de dificultad. Muchas gracias, José Luis. Sigue siendo esperanzador esta parte de la cadena de valor del hidrógeno. Mercedes, en la parte de normativa y regulación, el estado de los líquidos orgánicos, ¿cómo está en estos momentos? Pues hay un vacío regulatorio total, cosa que no es de extrañar, porque decíamos que todavía no es una opción los líquidos orgánicos. El hidrógeno en forma de líquidos orgánicos todavía no es una opción que pueda llegar de forma masiva al mercado. Decíamos que está todavía en fase de investigación y de pilotos, aunque ya hay algunos proyectos de demostración, el proyecto SOL en el Reino Unido, pero eso hace que haya un vacío regulatorio total, y que los textos ni la red 3 menciona el hidrógeno, pero no menciona específicamente los portadores químicos, y en ellos los líquidos orgánicos, y por supuesto pues el resto de textos, el REPower Europe, etcétera, etcétera. No se hace una mención específica.
Pero sí que es verdad que creemos que habrá sitio para todos los tipos de almacenamiento y que los LOC de futuro, si logramos dar esos pasos en la I+D+I que tenga que ver con el desarrollo de catalizadores más eficientes y más estables que puedan facilitar la hidrogenación y la deshidrogenación sin degradarse rápidamente, que sean más baratos de los actuales, que necesitan metales nobles, platino, paladio, etcétera, etcétera, que los podamos sustituir por níquel, por cobalto, por hierro. Pues son cosas en las que estamos trabajando. También estamos trabajando en que los materiales portadores sean más eficientes y sobre todo más biodegradables. Yo creo que es verdad que hay que salir un poco de lo más convencional, del benziltolueno, del tolueno metilciclohexano, en el que en CIEMAT estamos trabajando, pero creemos que hay muchísimas posibilidades para derivados biodegradables de biomasa en líquidos portadores, todo lo que tiene que ver con líquidos aromáticos derivados de lignina, con éteres de alcoholes, ésteres de ácidos grasos y luego, como decía en la primera intervención, todo lo que tiene que ver con la gestión de calor en la fase de deshidrogenación. Bueno, pues si logramos avanzar ahí, avanzaremos hacia que los líquidos orgánicos sean la industria lo vaya viendo cada vez más como una opción real, porque creemos que hay nichos que pueden ser muy interesantes para estos líquidos, para el almacenamiento estacional, donde otras aplicaciones tienen limitaciones, porque decíamos que es compatible con infraestructuras existentes de distribución y almacenamiento, y eso puede ser un punto muy interesante, y sobre todo en aquellas aplicaciones en las que la seguridad sea un must. Evidentemente, estos líquidos son mucho más seguros que otras formas de almacenamiento de hidrógeno, el comprimido, el criogénico, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que puede haber nichos que son interesantes. Y vacíos de legislación y de regulación todos, y desafíos muchos, porque además aquí estamos hablando de que tenemos un producto que no es un combustible convencional, pero tiene características de combustible convencional y tampoco es un gas comprimido. Necesitamos que haya regulación en los dos aspectos. Es un compuesto químico y además es un portador de hidrógeno, con lo cual nos enfrentamos a un montón de desafíos que tendremos que ir también, no solamente desde el punto de la vista de la I+D, sino vislumbrando que esto puede ser en el corto o medio plazo una opción que llegue a mercado y que es la pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos estándares, si no vamos avanzando en la regulación, etcétera, etcétera, pues será mucho más difícil que llegue a mercado. O sea que tenemos que empezar a trabajar ya ahí también. Muy bien. Bueno, vamos a hablar, tenemos un pequeño reto en ese sentido, ¿no? Lo importante que, no creo que eso, siempre se escucha de las barreras, no es que yo creo que, podemos decir, si optimistamente hablando, que tenemos pequeños retos en esa parte de optar por una manera de almacenar el hidrógeno en líquidos orgánicos, y que yo creo que todas son complementarias. Ahora mismo tenemos que probar todas las maneras posibles, y creo que aquí estamos sentados personas que trabajamos bastante en almacenamiento masivo, y que hay parte de José Luis, que es parte de infraestructuras que nos ayudarán a almacenar masivamente el hidrógeno, ¿no? Entonces hay una distribución, un transporte por parte de Enagás para poder conseguir un almacenamiento, por ejemplo, el almacenamiento geológico, en el que trabajáis tanto Enagás como Trinity. Si mal no recuerdo, Enagás trabaja bastante en cavernas salinas y Trinity también trabaja en yacimientos agotados, ¿no? Correcto. Entonces, Julio, en la parte de almacenamiento geológico, en la parte de normativa y regulación, ¿cómo está ahora mismo? Pues tenemos ahí unos retos, aunque están en camino, como decía Jesús. La transposición de la directiva de los mercados interiores del hidrógeno y gases renovables es crítica para el desarrollo de las grandes infraestructuras y concretamente de los almacenamientos. Hay un problema muy grande porque cualquier infraestructura de este tipo, por un lado, los almacenamientos necesitan muchos años para desarrollarse, para desarrollar una infraestructura así,
y necesitan grandes inversiones previas a su puesta en funcionamiento. Entonces, tiene que haber una regulación clara que marque no solamente la tramitación, sino también la remuneración de estos activos. Y yo entiendo que con la transposición de la directiva pues tendremos ya un marco que nos guiará a todos y que facilitará el camino. Ahora mismo hay un vacío. Lo bueno es que no solamente es en España, es en Europa. Tiene el mismo problema en otros países en Europa. Nuestro proyecto es un proyecto que trata de aprovechar unos yacimientos agotados de gas y transformarlos en almacenamientos de hidrógeno, y para ello lo que defendemos es un sistema similar al que existe en el sector del gas natural. Lo que defendemos es que haya una adaptación de las concesiones de explotación que tenemos actualmente en vigor y que se adapten para transformar estas concesiones en concesiones de almacenamiento, ¿no? Pero ahora mismo eso no existe como tal. Existe para hidrocarburos, el hidrógeno no es un hidrocarburo y actualmente hay un limbo, hay un vacío legal que esperamos que con la transposición pues quede solucionado. No sabemos si, esperamos que probablemente mediante una modificación de la actual ley de hidrocarburos. Por otro lado, hay otras compañías que en vez de almacenar en yacimientos agotados, como puede ser Enagas o muchas compañías en Europa, pues están optando por un sistema que es almacenamiento en cavidades en sal y están aprovechando la legislación minera en muchos casos para ir dando pasos adelante, pero sigue sin estar regulado todo lo que es el almacenamiento subterráneo. Todo indica, según el reglamento y la directiva, que Europa se dirige hacia un sistema regulado, principalmente, especialmente a partir de, yo creo que lo obliga a partir de 2030 o 32. No estoy seguro, pero es crítico que al año que viene esta transposición ya esté totalmente cerrada y que cualquier tipo de tecnología que se utilice que tenga unos caminos para avanzar, porque, como digo, es mucho dinero, son inversiones muy importantes y nadie va a meter dinero si no tiene claro unas reglas del juego que den un poco de seguridad jurídica y también de remuneración para estos activos. Muchas gracias, Julio. Aparte, hemos hablado de almacenamiento geológico en cavernas salinas, en yacimientos depletados. Hay una tercera que también se está explorando, que es la utilización de infraestructuras abandonadas, ¿no? Como antiguas explotaciones de carbón, antiguas explotaciones incluso de sal también, en la que están las cavidades con la que la infraestructura en principio la mayoría está disponible y que hay que hacer una actuación sobre esa cavidad para poder almacenar hidrógeno, ¿no? Seguimos hablando de almacenamiento, en este caso almacenamiento masivo, ¿no? Lo que comentaba antes Mercedes, que es el almacenamiento estacional y pasa por, como lo que decía Julio, de el gas, operar lo mismo como se operó con el gas natural, ¿no? Almacenabas el gas natural en una época del año y luego lo consumías o lo transportabas en otra época, ¿no? Yo creo que vamos a volver la vuelta. Julio, ¿qué te parece si nos puedes comentar cuál es el posicionamiento de Europa de cara al almacenamiento geológico de hidrógeno en general, como tú lo ves en la participación de los proyectos en los que estás y eso? Bueno, ahí sí que yo he visto una concienciación muy rápida en cuanto a la importancia del almacenamiento. La verdad es que todas las circunstancias que se han dado en los últimos tiempos, conflicto con Ucrania, Rusia, etcétera, pues han puesto de relieve la importancia de los almacenamientos de gran capacidad como infraestructuras estratégicas de los países para asegurar el suministro energético. Entonces, en el caso concreto del hidrógeno es crítico y, por desgracia, así como que hay muchos proyectos de producción de hidrógeno en marcha, anunciados, etcétera, de almacenamiento no hay tantos y lo que se ve es que hay un claro déficit. La parte positiva es que cada vez hay más. Hace poquito se ha publicado la segunda lista de proyectos de interés común europeos, donde ha aumentado de forma bastante considerable el número de proyectos de almacenamiento existentes. Yo creo que han salido alrededor de 19 proyectos. Yo creo que son todos en cadenas salidas, menos uno que es en yacimientos depletados en Italia.
pero da una buena muestra de que Europa es consciente de la importancia del almacenamiento. Para mí, hay países que lo tienen mucho más claro y que van por delante de nosotros en este caso, y son Austria y Alemania. Los dos han publicado sendos documentos, una especie de hoja de ruta, de libro blanco, donde ponen claramente su visión y su posicionamiento frente al almacenamiento de hidrógeno. Alemania, que tiene geológicamente gran cantidad de estructuras en sal, ¿no? de yacimientos salinos, apuesta claramente por esa tecnología para almacenar, y no es que solamente que apueste, sino que se posiciona como un centro de almacenamiento a nivel europeo. Lógicamente tiene sentido porque va a ser el mayor consumidor futuro, si no lo es ya, de hidrógeno, pero va a ser de forma muy drástica. Pero no solamente piensa en almacenamiento para sí mismo, sino a nivel europeo. Austria hace lo mismo, lo que pasa que Austria, ¿qué pasa? Que tiene unas estructuras geológicas de tipo poroso, apuesta por ellas igualmente, e igualmente apuesta por dar servicio de almacenamiento al resto de Europa. España, que en principio nos posicionamos como los principales productores de hidrógeno en Europa, creo que debería tomar una posición similar y potenciar y avalar las capacidades que tenemos de almacenar hidrógeno en España. Por un lado, lo que también veo que se está promoviendo en Europa es el crear proyectos nuevos de tamaño inicialmente no muy grande quizás, ¿no? Mientras que se va desarrollando el mercado de hidrógeno, y según se vaya desarrollando el mercado de hidrógeno y el mercado gasista vaya paulatinamente disminuyendo en cuanto a la demanda, al mercado como tal, pues lo que también se está viendo es que hay que aprovechar y reusar, reacondicionar las infraestructuras de almacenamiento que existen actualmente en los países, pasando de ser de gas a ser de hidrógeno, y en ello se está trabajando también bastante. O sea, en principio yo veo que ya se lo toman en serio, pero hay un problema, como decía antes, que son muchos años lo que tarda esto en desarrollarse, entonces hay que ponerse las pilas. Hay un gap muy grande entre las necesidades futuras que se ven a 2040, por ejemplo, de almacenamiento, y los proyectos que hay ahora mismo anunciados. Hay un gap muy importante. Muchas gracias, Julio. Yo creo que al final, yo creo que en este sentido, yo veo y sigo siendo optimista en esta parte de la cadena de valor. Yo creo que tenemos grandes posibilidades, tenemos grandes potenciales, se está trabajando. Entonces, como decíamos antes con José Luis, lo que pasa es que tiene que producirse y tiene que usarse. Esta parte parece que está bastante bien, se está trabajando bastante, hay bastantes cosas, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Que no paremos. Aquí lo más importante es que no se pare en ninguna parte de la cadena de valor, de tal manera que todos tiremos, y que no digamos que la pescadilla que se muerde la cola, sino que vamos a trabajar en todas las partes para poder conseguir que se pueda usar el hidrógeno, que yo creo que todos tenemos la idea de que el hidrógeno parecía que estaba. Yo creo que esta vez, como decía también Jesús, parece que es el momento, ¿no? Y a ver si lo conseguimos. Y relacionado con esto, Mercedes, hay algunos retos, ¿no? Y tú ¿cómo ves o en qué medida el marco europeo contempla el uso de los líquidos orgánicos? Pues ya decíamos antes que por ahora no está en los textos. Se habla de portadores de químicos. Evidentemente el amoníaco va a abrir este camino. El amoníaco está ya mucho más cercano a la comercialización, con lo cual pues hay que empezar a pensar pues eso en este almacenamiento químico, pero por ahora los textos oficiales no hacen referencia específica a los LOC, aunque sí digo que empieza a hablarse ya de almacenamiento químico. Un poco recogiendo lo que decía Julio y lo que comentabas tú también, Marcelo, hay que trabajar en toda la cadena de valor de manera simultánea. Evidentemente no podemos estar esperando a que haya una producción ya significativa de hidrógeno para empezar a pensar cómo lo vamos a almacenar, cómo lo vamos a transportar o cómo lo vamos a consumir. Hay que ir
trabajando en todas etapas de la cadena de valor. Y es verdad que estos proyectos de almacenamiento no son cortos, quiero decir, o sea, son proyectos que hay que van a tener una tramitación larga, una puesta hasta que lleguen y no podemos pararnos. Si queremos tener ese almacenamiento masivo para cumplir los objetivos que estamos diciendo, no digo a 2040 y a 2050 parece que queda muchísimo, pero no queda tanto. También nos parecía que quedaba muchísimo cuando hasta veíamos el PNIEC a 2030 y lo tenemos aquí ya y vamos a ver ¿qué podemos cumplir de los objetivos tan ambiciosos que habíamos puesto? Bueno, pues llegará el 2050 y si no empezamos ahora a trabajar de manera decidida, no llegaremos. Son proyectos complejos, son proyectos en los que tenemos que tener muy en cuenta esa aceptación social, son proyectos complejos de poner en marcha y los que llevamos muchos años trabajando en energías renovables hemos visto cuál ha sido la evolución desde estar sentados en la parte de los buenos en la mesa hasta ahora que empezamos a ver que en algunos foros ya no estamos sentados en el lado de los que nos consideramos buenos. Bueno, pues con el hidrógeno yo creo que tenemos que tener también todas estas, yo creo que partimos de que es una tecnología nueva. Nosotros acabamos de hacer un estudio de aceptación social del hidrógeno en la Comunidad de Madrid y por ahora se tiene buena percepción, pero se tiene buena percepción porque hay un desconocimiento absoluto de lo que es esto. En el momento que aparezcamos más en prensa, proyectos masivos de almacenamiento, cosas en el subsuelo que siempre asustan mucho a la población, yo creo que ahí tenemos un desafío importantísimo también de intentar poner a la sociedad desde el minuto uno de nuestra parte, porque eso puede hacer que los proyectos se aceleren o tengan más dificultades, con lo cual creo que es un aspecto que no debemos olvidar tampoco. Yo creo que sí, eso es una parte social y de comunicación que no debemos dejarla atrás, que otras tecnologías han tenido grandes problemas y que esperemos en el hidrógeno poder solventarle, que caminemos también en esa parte de comunicación social y demostrar y dejar claro que es una tecnología que es segura y que podemos trabajar con el número de accidentes más bajo, ¿no? Posible, vamos a decirlo de alguna manera, que cuando es un accidente y a veces está fuera del alcance de todos, pero que ese número de accidentes sea muy bajo, ¿no? José Luis, yo creo que has tocado el tema de todos los equipos de almacenamiento en superficie, el transporte, también has tocado el transporte intermodal y la distribución del hidrógeno. ¿Cuáles crees que son las tendencias en cada una de las tres partes de la cadena del transporte del hidrógeno? Sí, bueno, las tendencias son a incrementar las capacidades de los equipos. Nosotros tenemos en el tema de los truck trailers el incremento de la capacidad. Hemos hecho muchísimos esfuerzos por llegar a los 380. Vamos a ver si pasamos de los 380 y llegamos a los 500.000, a los 500, perdón. 500.000 dentro de 5 años. Pero vayamos dentro de 4 años a lo de los 500 y acerquémonos a las 2 toneladas de hidrógeno en transporte, vamos a decir, en un plazo de finales del 30, entre el 30 y el 35. En gas, que no está nada mal, teniendo en cuenta que en líquido, con toda la problemática que lleva el líquido, estamos hablando de 4.000 kilos. Eso es un número muy bueno. Si a eso le añadimos el diseño intermodal que estamos haciendo para poder transportar el mismo MEC, ya sea por río, por mar, por tren, por ferrocarril, que sea algo inmediato, y por carretera, pues ese desarrollo será un desarrollo completo que está en marcha y es posible y se va a realizar. El tema de compresores es un tema más complicado. El tema de los compresores tenemos que tener claro que en el año 2020 no había compresores.
O sea, te lo puedo decir tal cual. Existían compresores que venían todos del oil and gas con unos límites de presión hasta los 200 bares, de todos conocidos, marcas súper conocidas, y existían compresores, vamos a llamarles de laboratorio, a muchísima más alta presión, pero de muy bajo caudal. Entonces, hemos sido capaces en estos 5 años de ir escalándolo, de tener, en mi opinión, 3 rangos de compresión. Existen de compresión de alto caudal, presiones hasta 500 bares, muy caros todavía y en fase de desarrollo, pero que ya están a la venta, son vendibles. El PRL debe estar en alrededor de un 7. Y luego tenemos compresores, digamos, alternativos, movidos por aceite, con unas capacidades más modestas, pero que están dando un performance muy bueno. En cuanto a estaciones de servicio, estamos hablando de las de AFIR, que marca la Unión Europea, de 1.000 kilogramos día, pero realmente las que se están pidiendo están entre 1.500 y 2.000. Y en cuanto a paneles de carga y descarga de tube trailers o de otros tipos de almacenamiento, estamos hablando de alrededor de los 500 kilos hora. Eso es el estado y la tendencia actual en cuanto a la fabricación de nuestros equipos. Yo creo que le transmites confianza a José Luis de que se está consiguiendo las cosas. Jesús, ¿cuál es el estado del avance de la red Oncar y el corredor H2Med? Y tú, bajo tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos tecnológicos a que se enfrentan en Enagás y los mitigantes que habéis puesto en marcha? Bueno, pues son 2 preguntas, Sí. 2 preguntas en una y hay mucho. Bueno, vamos a ver, creo que desde el punto de vista de retos tecnológicos, creo que mis compañeros esta mañana del Observatorio Tecnológico de Enagás os habrán dado ya una pincelada de todas las cuestiones que, bueno, pues que dentro de nuestra actividad nos preocupan y, lógicamente, nos ocupan. Igual que decía José Luis que ellos hacen mucha innovación y desarrollo, uno de los, yo diría, de los adjetivos que definen bien a Enagás desde que llevamos más de 50 años desarrollando infraestructuras aquí a nivel nacional, es que siempre hemos tenido muy claro que, aunque seamos usuarios finales muchas veces de todos los usos de la tecnología que se aplican a nuestro sector, siempre hemos tenido muy claro que teníamos que seguir trabajando en el desarrollo y en la innovación y en los retos y en ir afrontando los retos tecnológicos. En la fase, cuando estábamos desarrollando las infraestructuras de gas natural, hemos tenido muchos retos tecnológicos también, como os podéis imaginar. Y ahora en el ámbito del hidrógeno, pues lógicamente, aunque ya tenemos mucho pozo después de 50 años de ir desarrollando infraestructuras y mucho conocimiento, evidentemente el hidrógeno tiene sus particularidades y a partir de esas particularidades, bueno, pues desde Enagás estamos trabajando en proyectos de innovación y desarrollo que se centran fundamentalmente en aspectos tanto relacionados con la cadena de valor del hidrógeno. Al final vosotros tenéis que pensar que Enagás su papel fundamental es de ser un midstreamer. Nosotros al final, de hecho, por las propias limitaciones que tenemos de la regulación, no podemos intervenir en el mercado. Nosotros lo que somos es un prestatario del servicio, ¿no? No podemos producir energía ni comercializar energía, lo que prestamos es el servicio de esa logística y llevarla con eficiencia, tratar de que el metro cúbico de gas o de hidrógeno que yo incorpore en las infraestructuras que entra por un punto salga por el punto de destino, ¿vale? Y hacer una logística y una garantía de suministro permanente, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nosotros estamos revisando, lógicamente, nuestros esquemas de funcionamiento, tanto desde el punto de vista de digitalización, estamos revisando desde el punto de vista de todo lo que puede ser asociado a redes inteligentes, asociado a las futuras redes de infraestructura de hidrógeno. Por supuesto que revisamos en los extremos de la cadena de valor tanto la producción como la demanda, las tecnologías de producción, las tecnologías que se van a usar en la demanda.
Estaba comentando José Luis el tema de los compresores. Lógicamente, para una red de infraestructuras como la nuestra, que pretende mover grandes volúmenes a una presión no tan alta, lógicamente, como se usa en distribución y en logística, digamos, asociada a estaciones de repostaje, pero estamos hablando ya de infraestructuras que gestionan tuberías del entorno de 100 bares, ¿vale? Bueno, pues efectivamente toda la industria, digamos, de la compresión, digamos que nos hemos encontrado efectivamente desde el oil and gas y mucha, digamos, solución tecnológica basada en compresores alternativos, fundamentalmente, cuando fundamentalmente nosotros siempre hemos manejado compresores volumétricos para mover grandes volúmenes, digamos, a presiones relativamente altas, evidentemente. ¿Vale? Ahí también hemos encontrado, lógicamente, un punto de trabajo importante en el uso de las infraestructuras existentes, en todo lo que puede ser procesos de reconversión de infraestructuras. Ahí hay mucho challenge. Es verdad que si tú miras, por ejemplo, países como Alemania, tienen un plan de desarrollo de infraestructuras de más de 9.000 kilómetros, de los cuales 5.000 kilómetros o más de 5.000 kilómetros son de tubería reconvertida. Pero claro, ahí hay un factor diferencial en un país donde resulta que gran parte de las tuberías de gas natural que venían de Rusia las tienen vacías. Entonces, claro, si tú quieres desarrollar una nueva infraestructura y un nuevo vector energético, lo más sencillo, lógicamente, es no dejar activos varados, con lo cual, evidentemente, gran parte de esos activos que quieren reconvertir son activos que en estos momentos están vacíos, no tienen uso, ¿vale? En cambio, aquí en España, la red de gas natural es una red que sigue teniendo, digamos, un horizonte a medio y largo plazo, tiene una función de seguridad de suministro y a día de hoy está haciendo, digamos, de colchón y apalancar, digamos, toda la generación eléctrica, en este caso que tenemos aquí, ¿no? Con el uso, digamos, de ciclos combinados de nuevo. Entonces, en ese sentido, tenemos un reto adicional que es ver cómo se reconvierte todo este tipo de infraestructuras. Y luego en el propio uso de los equipos, ¿no? Ahí las tuberías, por ejemplo, per se, tuberías fabricadas para hidrógeno, pues también tienen su challenge, ¿no? Es decir, no es exactamente igual una tubería de gas natural para uso en transporte de gas natural que una tubería de hidrógeno para uso en transporte. Entonces, ahí también tenemos muchos programas y muchos estudios relacionados con todo esto. Desde un punto de vista de avance de la red troncal, pues como he comentado antes, nosotros estamos avanzando en el desarrollo de la ingeniería y en toda la parte de permisos y autorizaciones. Hemos puesto en marcha el plan conceptual de participación del público con un despliegue, digamos, digamos que yo creo que es el mayor despliegue a nivel de, digamos, de esta actividad que se ha hecho nunca en España, atravesando 13 comunidades autónomas con más de 1.000 entidades interesadas. Es el paso previo a todos los procesos de tramitación administrativa. Tenemos lanzados los documentos iniciales de proyecto, que es, digamos, la memoria resumida de lo que a futuro será la evaluación de impacto ambiental, y estamos desarrollando, digamos, todos los estudios fundamentales, en este caso para la parte de las interconexiones submarinas, pues efectivamente la selección de lo que puede ser ese futuro trazado de esa tubería de hidrógeno que conectará con Francia, ¿no? Experiencia en eso, lógicamente, Nagas también tiene. Acordémonos de que pusimos en marcha la primera interconexión con Marruecos a través del gasoducto del Estrecho en el año 96, si no me equivoco, y hemos hecho la conexión submarina con las Islas Baleares con profundidades de agua del entorno de casi 2.000 metros de profundidad, ¿vale? O sea, quiero decir que en todo esto siempre digo que nosotros tenemos mucha experiencia en el desarrollo de este tipo de infraestructuras, pero es verdad que el hidrógeno tiene sus propios retos y que por eso, bueno, pues estamos trabajando en todas estas cuestiones que estaba comentando. Muchas gracias, Jesús. Veo que nos quedan 5 minutos para finalizar la mesa. Si os parece bien, vamos a dar el turno al público, que si tiene alguna pregunta y que la conteste quien crea oportuno. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Con respecto al gas natural, ¿te refieres? Bueno, vamos a ver, lo que es la exigencia desde el punto de vista, si nos centramos en lo que son tuberías, ¿vale? Porque si entramos luego ya en otro tipo de equipamiento, pero lo que es la tubería en sí, en principio, la diferencia fundamental que hay entre una tubería de gas natural y la tubería de hidrógeno, desde un punto de vista práctico, son tuberías de acero al carbono, se rigen por los mismos códigos de referencia, en este caso son tuberías API, API 5L,
con clasificación PSL2, que es, digamos, el nivel de calidad que se le exige desde el punto de vista de pruebas de laboratorio en cuanto a mecánica de la fractura. Lo que pasa que desde el punto de vista de ductilidad se le exige una condición diferente a lo que es la tubería del gas natural, ¿vale? En el caso del hidrógeno, precisamente, las tuberías tienen que ser más dúctiles y, de alguna manera, la estructura cristalina pues tiene que permitirnos el que no se produzcan efectos de hidruración, ¿vale? Que sería por entenderlo todos, lo que sería la permeación de moléculas de hidrógeno en la matriz cristalina del acero al carbono, ¿vale? Entonces, precisamente, los ensayos que se están haciendo desde un punto de vista de selección de tuberías, pues, digamos, van acorde a ASME 3112, que es los criterios de diseño que estamos utilizando para la selección, digamos, de ese tipo de materiales. Pero en esencia, desde un punto de vista práctico, son muy similares, ¿vale? Lo que pasa que también, por ejemplo, como estaba diciendo antes, por ejemplo, los espesores de tubería pues no son iguales a los del gas natural, ¿vale? Entre otras cosas porque vamos a trabajar, digamos, a más alta presión. En gas natural, tú tienes la red de gas natural en España que trabaja entre 72 y 80 bares, excepto las conexiones submarinas y demás. En el caso del hidrógeno, estamos diseñando en los límites técnicos de schedules y de rating 600, ¿vale? Entonces nos estamos yendo a 100 bares, ¿vale? Entonces eso sí que nos condiciona, digamos, tiene unas ciertas diferencias desde el punto de vista de espesores de tubería exigibles para poder aguantar, digamos, la presión interna y todas las cargas externas. Pero desde un punto de vista práctico, ese es el reto. El reto también viene por la parte de intentar reconvertir, digamos, tuberías de gas natural a hidrógeno, porque evidentemente esas tuberías se diseñaron con unos criterios y unos estándares para gas natural, ¿vale? Y ahí es donde, de alguna manera, tenemos que hacer unos estudios pormenorizados, digamos, de criticidad al uso del hidrógeno y, entre otras cosas, porque muchas de esas tuberías tienen ya un ciclo de vida, llevan muchos años ya funcionando, ¿no? Y, lógicamente, al llevar años funcionando, pues aunque parece que una tubería se entierra en el suelo y ya está, es un ecosistema vivo. Por encima de esa tubería pues se han podido construir autovías, líneas de alta velocidad, parques eólicos, colectores. Hay muchas tuberías que cruzan grandes cauces de ríos. Entonces, bueno, pues todo eso y la propia iteración de la tubería con su entorno más próximo te puede llevar a que ciertas tuberías, aunque sobre el papel pueden ser reconvertibles, luego cuando haces el estudio de factibilidad, ¿vale?, y evalúas técnicamente esas tuberías, pues te das cuenta de que esas tuberías no pueden ser usadas para hidrógeno. Entonces, digamos que lo que es, desde un punto de vista práctico, las tuberías de nueva construcción y de nueva ejecución son relativamente similares a las del gas natural, trabajando con unos regímenes de presión un poco diferentes, con unos espesores y unas categorías de emplazamiento, lógicamente, adaptadas a la situación y al contexto que tenemos actualmente, ¿vale? Y, bueno, y en principio, hydrogen ready, que es lo que te digo, ¿no? Sobre unos criterios generales, una especificidad concreta en la mecánica de la fractura, precisamente para evitar los procesos de hidruración y de efectos perniciosos del hidrógeno con el acero al carbono. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, hemos cumplido con el tiempo perfectamente. Os agradezco nuevamente vuestra participación. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros. Os invitamos a un cóctel en el patio de columnas y si tenéis alguna pregunta personal para cualquiera de vosotros, encantados todos de contestarla. Muchas gracias nuevamente y mañana nos vemos nuevamente. Venga, hasta luego.